excusada la asistencia de José Enrique, también de José Barreiro. Me ha pedido excusar la asistencia. Bueno, pues egunon guztioi, vamos a dar comienzo a la comisión informativa ordinaria del mes de septiembre de Gobierno Abierto. Con la aprobación se procede de las actas de las sesiones de la comisión que se celebró, de la primera comisión del 19 de julio y la última del 7 de este mes. ¿Alguna cuestión? La damos por aprobada y pasaríamos al asunto que se propone elevar al próximo pleno de la corporación en relación con la modificación de créditos número 12 del año 23, dos créditos adicional y de compromiso. La explicación la va a dar Cristina Alfar. Egunon, se propone la aprobación del expediente de modificación de créditos número 12 del presupuesto de 2023, en el que se propone la aprobación de créditos adicionales, tres propuestas por un total de 1.430.000, y se propone la modificación del estado de créditos de compromiso para aprobar un proyecto de gasto por 583.000 euros que afectarían a los presupuestos 2024 y 2025. Como créditos adicionales, todas estas propuestas son del área de urbanismo y desarrollo sostenible. Como créditos adicionales se propone la aprobación de tres propuestas y concretamente son las siguientes. La expropiación de la parcela 4T en el ámbito de Chemperenea por 230.000 euros. Se trata de una parcela de 1.595 metros cuadrados que fue ocupado para la realización de las obras incluidas en la primera fase de la Ronda Sur. Por otra parte, por el coste expropiatorio del inmueble de Juan Talamas Lavandívar, número 55, 800.000 euros. Y, por último, para destinar a complementar las subvenciones para la mejora de la eficiencia energética, rehabilitación estructural y mejora de accesibilidad, 400.000. Esta convocatoria salió este año por 300.000 euros. Son tres líneas de subvención, se destinaron 100.000 euros para cada una de las líneas y actualmente el crédito en las tres líneas está agotado. Se han recibido solicitudes que no han podido ser atendidas y se ha calculado que aproximadamente haría falta, sobre todo en las de eficiencia energética, que son las relacionadas con ventanas y calderas, unos 330.000 euros adicionales y 70.000 adicionales para las otras dos, la de rehabilitación estructural y mejora de accesibilidad. Estas tres propuestas que afectan al presupuesto de 2023 se financian con remanente de tesorería para gastos generales. El remanente actualmente disponible para financiar esta modificación es de 2.794.533,93. Con esta modificación se utilizarían 1.430.000 euros, por lo que, una vez aprobado, quedarían 1.364.533,93 euros. Por otra parte, en la misma modificación se propone la modificación del estado de créditos de compromiso para aprobar el proyecto de recuperación de la calidad de aguas subterráneas afectadas en el espacio Palmera Montero por 583.000 euros y afectan a los presupuestos 2024 y 2025, 340.000 para el 2024 y 243.000 para el 2025. En los últimos años se han ido realizando trabajos en esta zona que han sido trabajos de control y seguimiento. Con este proyecto se pretende darle una solución recuperando la calidad del suelo. De acuerdo a lo que se indica en el informe, el objetivo del proyecto de recuperación es la reducción de la masa contaminante presente en aguas subterráneas que pueda presentarse en tramos puntuales de la zona impactada hasta reducir o eliminar los riesgos potenciales de afección mediante aplicación de técnicas de bombeo de agua y tratamiento en superficie de las mismas. El actual contrato en el que se están llevando trabajos de control y seguimiento termina en enero del 2024. Se estima que este proyecto tiene un plazo de ejecución de 24 meses y debe comenzar justo cuando termine el actual contrato en enero. Es por ello que es necesario
aprobar como crédito de compromiso para iniciar con el expediente de contratación, para que se puedan iniciar los trabajos en enero. Y es por ello que es necesario comenzar con todos los trámites de la contratación desde ahora mismo. Gracias, Cristina. ¿Alguna intervención? Sometemos a votación la propuesta del dictamen. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Vale. Nos queda el resto, sí, de los corporativos. Queda aprobado. Pasamos a los asuntos de información general en relación con la información sobre el proceso de presupuestos participativos para el año 2024, organización y calendario. Xavier Zabaleta. Bueno, Egunon. Desde el área de Sociedad, Información, Participación y Barrios hemos querido traer a esta comisión una pequeña presentación sobre la iniciativa Presupuestos Participativos 2024. Sí que es verdad que nos hubiese gustado traerla un poco antes porque realmente dio inicio la iniciativa de este año el pasado miércoles, pero bueno, derivado de la constitución del ayuntamiento, de los órganos colegiados y las vacaciones, pues bueno, en la primera sesión ordinaria, pues queríamos traerlo al menos para que lo conocieseis más con detalle. La iniciativa de presupuestos participativos es sin duda uno de los mejores ejemplos del modelo de gobernanza abierto, que es justo el nombre de esta comisión. Gracias a esta iniciativa, la ciudadanía puede contribuir en la construcción o en la redacción del presupuesto municipal. Para ello, en los últimos 9 años, bueno, han sido 10 porque el año 2021, motivado por el COVID, no se realizó, pero se ha puesto a disposición de la ciudadanía 1 millón de euros para que sea la propia ciudadanía quien nos determine cómo y dónde quiere que gastemos pues, esa parte del presupuesto. Ese 1,5 millones de euros se divide en dos grandes ámbitos. El proceso general, que sería el proceso abierto al conjunto de la ciudadanía de Irún, para población mayor de 16 años, y el proceso juvenil, que sería el destinado, el reservado para la población de 16 a 30 años. Al proceso general se destina 1.300.000 de ese 1,5 millones y al proceso juvenil 200.000 euros. Tanto el uno como otro, la ciudadanía puede proponer iniciativas y actuaciones de su interés y que considere que van para la mejora de la ciudad, para que sean incorporadas en el presupuesto del año que viene. Y por eso, esa es la razón por la que se pone en marcha esta iniciativa en estos meses, porque el objetivo es que el proceso se desarrolle para, una vez que empiece la redacción de las propuestas de presupuesto, pues se pueda incorporar el resultado del proceso. En cualquier caso, tanto en el proceso general como en el proceso juvenil, las propuestas que pueden realizar la ciudadanía tienen que cumplir una serie de requisitos o criterios, que son básicamente los 5 que mostramos en esta pantalla. Deben poderse llevar en el año. Se solicita que las iniciativas que se propongan, las actuaciones, no deberían repercutir en ejercicios posteriores. Lógicamente deben ser competencia, su desarrollo, competencia del ayuntamiento, ser viable técnicamente. Para eso también hay una valoración técnica de las propuestas por parte del personal técnico del ayuntamiento. Deberían entrar dentro del presupuesto que se destina a la iniciativa, el 1.300.000 para el proceso general y los 200.000 euros para el proceso juvenil, y deben ser de interés general y no privado, lógicamente. Bueno, como bien he dicho, hay dos ámbitos, el proceso general y el proceso juvenil, de los presupuestos juveniles. Ambos procesos siguen la misma metodología más o menos, si bien es verdad que tienen unas pequeñas peculiaridades que paso a explicar a continuación. El proceso general, que es el proceso abierto, 1.300.000 abierto al conjunto de la población de 16 y más años, se fundamenta en 3 fuentes de participación. Las sesiones presenciales, que son sesiones, pues como su propio nombre dice, físicas, presenciales,
la recogida online a través de la página web municipal y las propuestas que nos vienen de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Las sesiones presenciales. En esta edición, bueno, como en las anteriores, se han previsto 2 sesiones de trabajo. Como decía, la primera tuvo lugar ya la semana pasada en Palmera Montero y la segunda se celebra hoy a partir de las 7 en el Centro Social de Luis Mariano. Son sesiones de trabajo dinamizadas con una empresa que se ha contratado, La Plaza, que a través de una dinámica de participación en grupos genera un debate en grupos de ciudadanos que asisten a estas sesiones de redacción de propuestas y de votación entre todos los asistentes de esas propuestas. Fruto de esas sesiones, en cada una de las sesiones se votan, todos los participantes votan a las propuestas que de la propia sesión han surgido y, pues bueno, después de la votación se seleccionan las 3 propuestas más votadas. Esas 3 propuestas de la primera sesión y las 3 propuestas de la segunda sesión pasarían a la fase de la votación final. Por tanto, tendríamos de las sesiones presenciales 6 propuestas. La segunda fuente a través o canal de participación es la página web. La página web municipal, irun.org, con el apartado específico presupuestos participativos, ofrece la posibilidad a toda la ciudadanía de presentar sus propuestas a través de un sencillo formulario en el que básicamente se les pide que, pues lógicamente, describan la acción que quieren proponer y si quieren dar algún dato más, como email, datos de contacto, por si hubiese necesidad de contactar para ahondar más en la propuesta. De esa manera pueden hacernos llegar las propuestas que deseen. Todas las propuestas, hasta la fase final de votación, están publicadas en la página web, de manera que la gente, más allá de participar, también puede consultar, aquí he puesto 2 pantallazos, puede consultar las propuestas que se vienen realizando. En estos momentos, a fecha de hoy, creo que son unas 220 propuestas que ya hemos recibido desde el miércoles pasado. De las propuestas que se reciben a través de la página web, también hay un proceso, una fase de prevotación, de esas 200 o 300 que podamos recibir, para determinar cuáles son las 10 propuestas más votadas. Esa prevotación se celebrará, creo que es el 3 y 4 de octubre, y de esa votación se extraerán las 10 propuestas más votadas que irán, junto a las 6 de las sesiones presenciales, a la votación final. Y la tercera vía para la recepción de propuestas son las propias asociaciones de vecinos y, en concreto, la Federación de Asociaciones de Vecinos, OYASO. Este año, como novedad, hemos propuesto, y así se ha aprobado, que sea en 4 propuestas las que provengan de la Federación de Vecinos. El año pasado había sido una. A partir de este año, en principio, nuestra idea es que sean 4 las propuestas que nos hagan llegar la Federación, de manera, entendemos, consensuada con todas las asociaciones de vecinos que forman parte de la Federación. Además, hemos querido reforzar en esta edición la colaboración con las asociaciones de vecinos y hemos distribuido en ellas una serie de tótems informativos con folletos también informativos, de manera que nos sirva también como un canal para acercar a la ciudadanía en los diferentes barrios. Paralelamente a los 3 canales de participación, las sesiones presenciales, la página web y las asociaciones de vecinos, estamos desplegando una serie de acciones divulgativas y de visibilidad del proceso, como son las carpas informativas, y que son carpas informativas en la primera fase del proceso y carpas de apoyo a la votación en la fase de votación, así como newsletters y noticias en la página web y el boletín semanal, 7 días. Las carpas, pues como hemos indicado ahí, pues se van a localizar en diferentes ubicaciones de la ciudad, pues en Palmera Montero, en el barrio de Ventas, en la Plaza San Miguel y en la Plaza de Ensanche, en diferentes días. Toda esta información está en la página web, detallada también con fechas. Por tanto, el proceso general sigue la siguiente estructura. De las 3 fuentes de participación que tenemos, la página web, las sesiones presenciales y las asociaciones de vecinos, se elegirán, en el caso de la web, 10 propuestas, en el caso de las sesiones presenciales 6 y la Federación 4.
de manera que tendríamos 20 propuestas que se someterán a la votación final del 6 al 10 de octubre. El proceso juvenil podríamos decir, básicamente sigue la misma metodología, si bien es verdad que las fuentes de obtención de la participación son las siguientes. La recogida online también, en la página web, tanto para el proceso generalista hay una sección diferenciada como para el proceso juvenil. De ahí, con la votación, se seguiría el mismo proceso de propuesta y prevotación, se extraerían las 16 propuestas más votadas. El Servicio de Juventud del Ayuntamiento también realiza 2 propuestas que van a la votación final directamente. Y de la Agenda Escolar 2030, antes Agenda 21, Agenda Escolar 21, también se extraen las 2 propuestas más votadas. De manera que tenemos también 20 propuestas que se llevan también a la votación final, que se celebrará del 6 al 10 de octubre. La votación final se desarrollará, como decía, del 6 al 10 de octubre y es una votación electrónica a través de la página web. Hasta ahora tenemos habilitado la parte de participación en la página web y a partir del día 6 habilitaremos la parte de votación. El voto electrónico, en este caso, deberá hacerse con Irún Txartela o con otro certificado BACIU. Y también ofrecemos la posibilidad de este año, como novedad, de votar en el SAC en los puestos de autogestión que inauguramos, los 2 puestos de autogestión que inauguramos en la entrada del SAC, bueno, pues como otra vía para en la que se puede votar. No obstante, también el personal del SAC, para aquellas personas que no dispongan de Irún Txartela y tengan pues una serie de condiciones, también facilitarán la posibilidad del voto de las iniciativas. Todas las propuestas, las 20 que se ofrecen para la votación, empiezan de cero, independientemente de las votaciones, de los votos que hayan obtenido en las fases preliminares, y todas las personas participantes pueden votar un máximo de 5. No es necesario votar 5, pueden votar 1, 2, 3, hasta 5, siempre y cuando no superen el máximo del presupuesto del proceso en el que vota. El generalista 1.300.000 y juvenil 200.000. Y también comentar que el proceso de votación se habilita esos 4 días y en todo momento va a ser visible pues, cómo van las votaciones en la propia página web, en tiempo real. He querido traer también un poco para que conozcáis, bueno, si conocéis o por lo menos trasladaros un poco el orden de magnitud de la iniciativa, de lo que mueve esta iniciativa. Son datos del 2023, de la edición pasada. En el proceso generalista participaron 59 personas en las sesiones presenciales. Creo que en la sesión presencial que se celebró la semana pasada tuvimos como unas 20, 25 personas. Se recibieron 219 propuestas a través de la web y 245 en las carpas, y en la votación final participaron 1.500 personas, registrando 6.045 votos. El 55% son mujeres y 4 de cada 10 votantes en el proceso generalista tenía una edad de 31 a 45. En la tablita, que no veréis nada porque es minúsculo, hemos querido incluir las 10 o 9 propuestas más votadas, que bueno, fueron las ganadoras, ¿no? Pues por citar las 3 primeras, la sustitución de alumbrado público por luces LED, sistemas de gestión y control de seguridad ciudadana y de tráfico de policía local o instalaciones fotovoltaicas para generación de electricidad. O sustitución de arbolado también, pues como cuarta. En el proceso juvenil sí que es verdad que los números son un poco más reducidos, pero también el público objetivo es más reducido. Se recibieron 41 propuestas de los centros educativos. No lo he dicho, pero también ofrecemos a los centros educativos que participen en el proceso, haciendo algunas presentaciones y bueno, para un poco motivar también y sensibilizar a los estudiantes. Se recibieron 19 propuestas en la web y 11 a través de las carpas, y en la votación final participaron 214 jóvenes. El 61% fueron mujeres y la edad, pues en ese caso, como está más o menos distribuida, 16 a 30 años, fue una distribución bastante normal, o sea, sin destacar ningún grupo de edad. Las propuestas que ganaron, las principales propuestas que ganaron fueron un programa de ocio de verano para jóvenes entre 16 y 30 años con Aguapar, Multiaventura, la organización de más conciertos o la mejora de las instalaciones del gimnasio Hortalecu, por ejemplo, como las 3 principales propuestas, bueno, las propuestas que obtuvieron más votos.
Toda esta información, como os he dicho, está en la página web. En la página web podéis, la ciudadanía puede obtener y consultar información de las 9 ediciones, bueno, esta sería la 9, de las 8 ediciones anteriores, con el detalle de las propuestas que se realizaron, de todo el proceso que se llevó, con las prevotaciones, con la votación final y, bueno, y el desarrollo, el detalle de los proyectos que se han ido proponiendo. Y eso es todo. No sé si hay alguna pregunta o... Eso, si tenéis alguna consulta, creo que la información ha sido extensa y, en todo caso, la información también está plasmada en la web, ¿no? En la web municipal. Vale, pues pasamos entonces al siguiente punto, el cuarto, de dación de cuenta de diferentes resoluciones. ¿Tenéis alguna cuestión? Si no, pasaremos al punto de ruegos y preguntas. Menudo impulso de lunes llevamos, ¿eh? Bueno, pues nada. Pues aquí damos por cerrada la Comisión de Gobierno.